Apertura a la Jornada Interdisciplinaria de Ciencias Humanas, que tiene lugar en el marco de la Universidad Internacional de Verano del Culagos. Para dar inicio, solicitamos mantener sus dispositivos electrónicos en modo silencio o apagados. A continuación presentaré a nuestros distinguidos integrantes del Presidium. En primer término, en representación de la doctora Gloria Angélica Hernández Obledo, rectora del centro, nos acompaña el doctor Jorge Hernández Contreras, director de la División de Estudios de la Cultura Regional. Y al doctor Rayfredi Lara Pacheco, jefe del Departamento de Ciencias Sociales y del Desarrollo Económico. De igual manera, saludamos especialmente a la comunidad universitaria que nos acompaña esta mañana. De acuerdo con la orden del día, invito al doctor Jorge Hernández Contreras para que desde su lugar nos comparta la presentación y posteriormente realice la declaratoria inaugural del mismo foro. Buenos días, estimados miembros del Presidium, doctor Rayfredi, estudiantes, colegas, profesores, investigadores. Bienvenidos a las Jornadas Interdisciplinarias de Ciencias Humanas. A nombre de la doctora Gloria Angélica Hernández Obledo, rectora del Centro Universitario de Los Lagos, es un honor dar inicio a este espacio de reflexión y aprendizaje donde convergen diversas disciplinas para abordar los desafíos y las oportunidades que enfrenta la humanidad. En un mundo cada vez más complejo y dinámico, la necesidad de una formación integral se vuelve aún más evidente. Ya no basta con ser expertos en una sola área, debemos desarrollar habilidades interdisciplinarias, ser capaces de adaptarnos a diversos entornos y trabajar eficazmente en equipos diversos. Esta es la esencia de la formación integral, prepararnos para los desafíos del siglo XXI, de manera holística y completa. En el ámbito académico, una formación integral nos permite no solo destacar en nuestras disciplinas específicas, sino también comprender de cómo se interrelacionan diferentes áreas de conocimiento y cómo pueden aplicarse en contextos reales. También nos capacita para ser ciudadanos del mundo con una comprensión global de los problemas y desafíos que enfrenta la sociedad actual. Por lo antes expuesto, a lo largo del día exploraremos temas cruciales que nos invitan a pensar de manera integral, donde hablaremos de gentrificación de industrias creativas, emociones e ideologías políticas, suicidio y comunidad, el sentido de la vida ante la adversidad y la dimensión socioemocional. Como podrán percatarse, transitaremos de la sociología a la política, pasando por la antropología y la psicología. Esperamos que estas jornadas inspiren diálogos profundos y fomenten la colaboración entre diferentes campos del conocimiento, que en este encuentro también sea fructífero y enriquecedor para todos. Gracias. Bueno, nos ponemos de pie para declarar la inauguración de estas jornadas. Siendo las 10:25 de la mañana del día viernes 14 de junio de 2024, damos por inauguradas las Jornadas Interdisciplinarias de Ciencias Humanas. Enhorabuena. Gracias. La conferencia comenzará en breve. Invito a los integrantes del Presidium a que se integren de este lado para apreciar de mejor manera la actividad y a los asistentes conservar sus asientos para iniciar con la conferencia magistral A Mickey Mouse le falta barrio. Vamos a darle comienzo a estas jornadas interdisciplinarias de ciencias humanas con la primera conferencia del día. Me voy a permitir presentarles a nuestro primer invitado, nuestro primer ponente. Se trata del maestro Conrado Romo García. Les voy a leer un poquito de su extenso currículum. Me mandó Pipe un currículum bastante extenso, así que le vamos a dar lectura. Conrado Romo García es maestro en urbanismo y desarrollo por la Universidad de Guadalajara, institución en donde actualmente cursa el doctorado en ciencia política. Además cuenta con estudios en periodismo, estudios latinoamericanos y comunicación multimedia. En el servicio público se ha desempeñado como director del órgano técnico de asuntos metropolitanos del Congreso de Jalisco, como director de enlace ciudadano de la Secretaría de Seguridad y actualmente como director de la Unidad de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco.
Es cofundador de Atama Estrategia Creativa, consultora desde la que ha colaborado con diversas organizaciones en proyectos de comunicación, gobernanza y análisis de políticas públicas. Ha sido residente del Media Lab Prado en Madrid, considerado hasta el momento como el centro de innovación ciudadana más importante de Iberoamérica. Ha participado como ponente en foros con sede en países como Brasil, República Dominicana o España. Colaborado en publicaciones como coescritor para organizaciones como la UNESCO, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Ayuntamiento de Madrid y el colectivo TTU de la provincia de Concepción en Chile. Recientemente ha publicado su primer libro con el Fondo de Cultura Económica llamado Ciudad Copyright, un ensayo sobre la relación entre la gentrificación, las industrias culturales y la tecnología. El día de hoy nos va a acompañar para presentarnos la conferencia A Mickey Mouse le falta barrio, gentrificación e industrias creativas. Un aplauso para el maestro Conrado Romo, por favor. Y pues sin más, lo dejo en el uso de la palabra. Vamos a darle inicio a la conferencia y después hacemos una ronda de preguntas con el público. ¿Sale? Bienvenido. Muchas gracias. Primero quisiera, disculparnos por la tardanza, ¿no? Ahí tuvimos algunos inconvenientes de ubicación, pero bueno, agradecerles, ¿no? Agradecerle a Felipe que ahí estaba, pero ya no está, ¿no? Creo que corrió el baño. Y bueno, agradecerles porque además yo tengo mucho cariño por Lagos, me gusta mucho venir, ¿no? Entonces, cuando Felipe me dijo que si podíamos hablar sobre el libro acá, me pareció una gran oportunidad. Además, no conocía este espacio y me parece bastante bonito, ¿no? No conocía esta casa. Entonces, bueno, yo muy agradecido de venir a platicar con ustedes. La conferencia se llama A Mickey Mouse le falta barrio, pero en el fondo de lo que voy a hablar es de este libro, ¿no? Que es Ciudad Copyright. Que este libro, les platico, inicialmente fue mi investigación de la maestría, ¿no? Esta fue con algo parecido a esto me titulé, no necesariamente esto porque luego pasó por una serie de procesos editoriales para cambiar el lenguaje rígido y algo acartonado, si se me permite, del lenguaje académico para convertirlo en un ensayo mucho más digerible para un público mucho más amplio. Por cierto, acá traigo 4 libros solamente por si alguien quiere comprarlos al final, ¿no? 100 pesitos, ¿no? Está en ganga el asunto, ¿no? Este libro fue editado por el Fondo de Cultura Económica en conjunto con un editorial que se llama Tierra Adentro, que también pertenece a la Secretaría de Cultura Federal y bueno, fue hecho bajo un programa de publicaciones de autores jóvenes, ¿no? Estuvo bien porque el Secretaría de Cultura entiende por joven a todos aquellos menores de 35. Yo cuando me invitaron a participar tenía 34, ¿no? Entonces lo logré ser publicado como joven. Claro, además, mucho de lo que viene en el libro, de hecho el día de la presentación en el fondo, yo afirmaba que es una especie de testamento. Es un testamento justo de mi juventud, porque dejé de tener la edad suficiente para que me hicieran primeras publicaciones, pero sobre todo porque tiene una serie de intereses que he tenido durante todo mi periodo como de la juventud, que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con los datos, que tiene que ver con la ciudad. Además, es bastante autobiográfico, porque en particular la parte que digamos que habla sobre mi trabajo de campo y sobre lo que ha ocurrido en la ciudad de Guadalajara, que comento esto en un momento, pues tiene que ver con vivencias que yo tuve en las últimas décadas, ¿no? ¿De qué va el libro? El libro está compuesto de 2 momentos. El primero es una reflexión teórica que busca proponer un concepto alternativo a conceptos como los de ciudades inteligentes, ciudades creativas, capitales culturales. Y el segundo momento es una crónica sobre los procesos de despojo alrededor del Parque Morelos, que seguro varios de ustedes los conocen, es el parque más icónico e histórico de la ciudad de Guadalajara. Antes de iniciar me gustaría preguntarles, de aquí pudieran levantar la mano, ¿quién sabe qué es la gentrificación? Entonces, más o menos tenemos claro el asunto. Vale. Esta historia que relato en esta segunda parte del libro inicia con nuestro ahora resucitado exgobernador Ramírez Acuña, ¿no? Próximo senador, ¿no? Que en el año 2005 anuncia con bombo y platillo que Guadalajara iba a convertirse en la sede de los Juegos Panamericanos, la justa deportiva más importante de todo el continente.
En general, este aviso es bien recibido por las personas de la ciudad. Sin embargo, conforme fue avanzando este proyecto, también se van anunciando las particularidades de lo que se iba a realizar. Uno de estos anuncios es que los atletas tenían que dormir en algún lado. Pues se proyectó un complejo habitacional llamado las Villas Panamericanas. ¿Dónde iban a situarse? En los alrededores del Parque Morelos. Y comienza a partir de esto un discurso que se centra en la siguiente palabra y es recuperar. Vamos a recuperar el centro histórico. Pero ¿adivinen qué? En el centro histórico habitaban personas, ¿no? Había ese pequeño detalle. Y las personas, cuando les dijeron que iba a haber acción por parte de la autoridad para mejorar sus entornos, les pareció bien. Sin embargo, descubrieron que ese mejoramiento implicaba que ellos ya no estuvieran ahí. Descubrieron que con esta palabra que utilizan los gobiernos de socializar, ¿no? Es decir, los gobiernos se inventan un proyecto en alguna oficina y entonces van a ir a tratar de convencer a los vecinos de que ese proyecto es bueno por alguna razón. En este proceso de socialización de las villas panamericanas, lo que mostraban eran renders arquitectónicos y la gente descubrió que donde había ese edificio inteligente de 15 pisos estaba su casa. Y entonces dijeron, espera un momento, yo no vivo ahí, ¿no? Y descubrieron que el proceso del proyecto implicaba su desplazamiento, exactamente, gracias. A partir de esto, los vecinos del Parque Morelos comienzan un proceso de lucha, de reivindicación de su territorio. Y ejemplifica cómo las ciudades están en permanente conflicto y disputa. Y esto creo que es importante porque parte de la característica del urbano, es decir, habrá quienes piensen que en las ciudades su principal característica es el número de habitantes que tienen. Sin embargo, no es necesario eso. El fenómeno urbano se caracteriza principalmente por la disputa, por el conflicto, porque son espacios en donde hay tanta diversidad, en donde nos encontramos los distintos, que nos vemos obligados a intentar encontrar formas de convivencia, a pesar de que queramos rompernos la cara, ¿no? Eso es lo más central en la característica del fenómeno urbano. Sin embargo, en este tipo de conflictos, lo que empezamos a conocer, y los vecinos del Parque Morelos se dieron cuenta de forma muy inmediata, es que en este conflicto hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, en donde hay ciudadanos que tienen, digamos, instrumentos del capital, ¿no? Financiero, político, científico, académico, frente a personas cuyo único capital que tienen es sus vivencias, su memoria, sus relaciones. Las personas del Parque Morelos comenzaron a discutir con las autoridades y las autoridades inicialmente empezaron a intentar ser bastante corteses, pero hay una anécdota que me parece relevante comentar, y es que la principal líder de la zona en aquel entonces, llamada la maestra Patti, ¿no? Es una señora bastante, que es todo un personaje, es una maestra de primaria, pero siempre a los lugares en donde ella debatía y llevaba sus ideas, siempre llevaba un delantal con un pequeño perro chihuahua, muy, muy anciano, ¿no? Y esto es contrastante porque, por supuesto, que las mesas de discusión entre académicos, autoridades, empresarios, pues digamos, sí ver a una señora con un delantal y un perro chihuahua es punk, ¿no? Es decir, sí hay algo de radical y de disruptivo en el vestir. Ella menciona que cuando todavía había esta amabilidad, se acerca un funcionario del ayuntamiento, del entonces alcalde panista Alfonso Petersen, ¿no? Llega el funcionario y le dice, doña Patti, pues mire, ya hablamos, no se mueve, no avanza el proyecto, pero queremos que esto salga. Vamos a ver el cómo sí. Si ustedes se relacionan con políticos, verán que esta frase del cómo sí es ahí una especie de mantra que es bastante reiterado. ¿Cuál fue el cómo sí que le propusieron a la maestra Patti? Le dijeron, fíjese, nosotros su casa y su tierra se la vamos a comprar al doble del precio de mercado. Pero además, en el edificio que vamos a construir, le vamos a dar 2 departamentos. A esta oferta no se puede negar, maestra Patti. Y la maestra Patti le contesta, no, yo quiero quedarme con mi casa.
¿Y por qué quiero quedarme con mi casa? Pues porque aquí crecieron mis hijos, porque aquí están creciendo mis nietos, porque aquí están mis perros, aquí están mis gallinas, porque aquí es mi casa y yo no quiero departamentos, yo no quiero vender, yo quiero morirme aquí. ¿Qué le contesta el funcionario? ¿Es acaso usted estúpida? ¿Qué hay ahí? Miradas que se contraponen, formas de entender el mundo que son radicalmente distintas y que en ocasiones, desde la academia, desde las instituciones, no reconocemos la legitimidad que existe en esas otras formas de habitar el mundo. El proyecto de Villas Panamericanas termina y los vecinos ganan. Voy a confesar algo. No necesariamente ganan los vecinos, gana la impericia de la clase política y de la clase empresarial para llevar su cometido y su incapacidad de ponerse de acuerdo en cosas. La presión social fue importante, pero la realidad es que surgieron otros intereses que terminaron construyendo las villas panamericanas en otro lugar igual de problemático, con otras características, problemático no solo en términos sociales, sino en términos medioambientales, que a día de hoy pues se mantiene ahí, ¿no? Acaban de comprarlo, ya le cambiaron el nombre a las villas panamericanas, hoy se llama Albaterra, una cosa por así, y te dicen que es vivir en la primavera, en el bosque, una cosa por el estilo. Pero bueno, es la misma gente corrupta, ¿no? Las que venden ahora, los que participaron en todo esto. Entonces los vecinos celebran, ganan, pero había un problema. Tanto la autoridad como algunos actores particulares habían comprado tierra en el centro histórico de la ciudad. Y tenían un montón de predios vacíos que ya no podían ser utilizados en el proyecto inicial. ¿Qué optan? Por construir un nuevo proyecto. ¿Cuál es ese proyecto? Ciudad Creativa Digital. Y es que nos han dicho que Guadalajara, ¿no? Jalisco en general es la capital de la innovación. De hecho, este fue el eslogan de una administración. Nos han dicho que Jalisco es el Silicon Valley de México, ¿no? Nos han dicho que Guadalajara es el epicentro de la creatividad, de la innovación, del cine, ¿no? Y entonces, por supuesto, que el centro histórico de Guadalajara tendría que vocacionarse hacia ese fin. Entonces, en el año 2011, el entonces presidente Felipe Calderón anuncia que había un concurso que nadie conoce. Y en ese concurso, Guadalajara es la ganadora. ¿La ganadora de qué? De recibir un apoyo financiero para la consolidación del hub de las industrias creativas más importantes de América Latina. Nos íbamos a volver Hollywood, nos íbamos a volver pues Silicon Valley, San Francisco, porque las grandes empresas, Disney, Netflix, Warner, Nintendo, todas las empresas transnacionales de las industrias creativas querrían poner sus oficinas en el centro histórico de Guadalajara. Era clarísimo. Porque además, este proyecto trató de no cometer los errores de las vías panamericanas. Y la forma de no cometerlos fue contratando arquitectos ultrarrenombrados del MIT, ¿no? Del Massachusetts Institute of Technology. En particular, uno llamado Carlos Ratti, un arquitecto italiano hiperfamoso, ¿no? Que desde su despacho en Boston generó un plan de desarrollo urbano de Guadalajara, una ciudad que apenas conoce. Pero además se reunió un colectivo llamado Fundación Metrópoli, un colectivo, bueno, un despacho, un think tank español que ahora con los años ha sido también denunciado en España por temas de corrupción, pero en aquel entonces se presenta como esta alternativa al desarrollo metropolitano, iniciando por el centro histórico, porque además el centro histórico no solamente iba a albergar la industria, sino íbamos a convertirnos en un centro histórico inteligente. Iba a haber edificios con sensores, iba a haber perros robots, iba a haber drones vigilando, y además las decisiones públicas ya no iban a tomarse por parte de los cabildos, que son opacos, llenos de personas, humanos, huesos y sangre. No, todo iba a ser decidido a partir de la objetividad de los datos, mediante la instalación de procesadores introducidos por IBM, ¿no? Que iban a tomar las mejores decisiones administrativas de la ciudad, porque Guadalajara iba a convertirse en inteligente. ¿Quién no estaba todavía en esta película? Los vecinos. Nuevamente, los vecinos llegan a la gran presentación, llega la maestra Patti con su perro Chihuahua,
y descubre que ya no hay un complejo habitacional para deportistas, ahora están las oficinas de Netflix arriba de su casa. Por supuesto, llega de nuevo la organización social. Este libro lo que trata de hacer es preguntarse por qué las industrias creativas tienen que decidir cómo se desarrolla nuestra ciudad. ¿Por qué las industrias creativas, por qué Warner, por qué Mickey Mouse tiene el derecho de decidir el destino de nuestros barrios y no los habitantes que están en ellos? Porque además hay una cosa bastante importante que hay que recalcar, y es que cuando hablamos de proyectos culturales, proyectos deportivos, cuando hablamos de la innovación y de la creatividad, hace que todos estos proyectos que incluyan estos apellidos parecen protegidos a cualquier crítica y a cualquier problematización. ¿Quién va a renegar de algo cultural? ¿Quién va a renegar de la innovación? ¿Quién va a renegar del deporte? Absolutamente nadie. Y entonces se construyen estos conceptos como ciudades inteligentes, ciudades creativas, que parecen ser nobles objetivos, pero en el fondo lo que esconden son procesos de despojo. La ciudad de Guadalajara, sin duda, durante las últimas décadas, ha quedado vacía en la parte del centro histórico. Pero por vacía es que se ha reducido el número de habitantes. No significa que no haya gente que habita ahí. Y no solo los vecinos que habitan. En el Parque Morelos es tradicional que se encuentren franeleros, trabajadoras sexuales, personas en situación de calle. Y estas personas tienen derecho a habitar la ciudad. Y tienen derecho a que se les reconozca y se les escuche en las decisiones que se toman sobre el futuro de los barrios. Esto ha sido completamente borrado, porque además lo que sí existe son proyectos de socialización, y entonces hacen esta especie de performance, hacen mesas redondas, porque aparte, o sea, estas mesas en donde hay un ponente y están ustedes de público, ya es como una cosa del pasado, ¿no? Si queremos vernos democráticos, si queremos abrazar la lógica de la gobernanza, lo que tenemos que hacer es círculos, ¿no? Círculos para que todos seamos iguales. Pero lo que no se reconoce es que quienes ponen las reglas del juego, por supuesto que esperan cierto tipo de discursos que son así llamados técnicos, académicos. Llega el empresario con su dinero y con sus ropas y ponen, digamos, una especie de frontera epistémica. Todos aquellos discursos que quepan en esta frontera, que estén bajo los términos que nosotros mismos pusimos, son válidos. Pero todos aquellos discursos que están por fuera de este marco conceptual ya no importan. Yo preguntaba a los vecinos y les decía, díganme un ejemplo de un lugar importante a defender. Y me señalaban una calle, que al ojo externo era una calle toda cutre, llena de baches, basura, miados, ¿no? Y entonces yo, ¿cómo van a querer defender eso? Bueno, es que esa era la cancha de fútbol del barrio. Y en esa cancha no solo se juega fútbol, en esa cancha se dan los primeros besos. En esa cancha se va a fumar cuando se va uno de pinta de la secundaria. En esa cancha uno se agarra a golpes. En esa cancha uno hace la celebración. Han pasado 15 años. En esa calle uno se cae, uno aprende a andar en bici. Esa calle es fundamental en la identidad y en la memoria del barrio. Desde fuera nosotros no podemos reconocer eso. Pero lo que ocurre con estos grandes proyectos faraónicos es que se borra por completo la importancia de la memoria, de la identidad, ¿no? De las personas que habitan el territorio, ¿no? Entonces lo que yo hago en el libro es relatar, ¿no?, todo este proceso de lucha y además proponer esta idea de ciudad copyright, con el cual yo intento tratar de reunir las críticas que hay sobre este tipo de proyectos, ¿no? Y esto es interesante porque, digamos, en el capitalismo contemporáneo hay dos vértices que son importantes para reconocer cómo funciona la producción de riqueza. Una vendrá a ser el capital inmobiliario, pero el otro la propiedad intelectual. ¿Por qué la propiedad intelectual ha retomado una centralidad en el modelo productivo actual? Por las tecnologías digitales.
¿Alguien sabe, digamos, alguien sabe qué significa economía? De los recursos, de lo que hay en los hogares, ¿no? En la casa, ¿no? De forma, voy a simplificarlo muy sencillo, ¿no? Pero digamos, uno de los factores que otorgan valor a algo, pues es su escasez, ¿no? Es decir, el aire a uno no lo cobran, aunque esto llegará inminentemente, pero digamos porque hoy es un bien abundante, ¿no? El agua hasta hace no mucho era un bien abundante, pero ya no lo es. La escasez permite la generación de un cierto valor mercantil de los bienes que están escaseando. Los bienes materiales no son abundantes. Yo tengo una pluma roja, pero si su compañero me la roba, él tiene una pluma roja nueva y yo me quedo sin pluma, ¿va? ¿Qué pasa con las ideas? ¿Qué pasa con los contenidos? Las ideas, los contenidos, las palabras son bienes abundantes. Mientras yo estoy hablando y platicando con ustedes, yo no estoy teniendo una escasez de ideas, sino que yo quedo con mis propias ideas si ustedes tienen otras. Las conversaciones, la creatividad es un bien abundante. ¿Cómo puedes convertir un bien abundante en el epicentro de un sistema productivo como el capitalismo contemporáneo? ¿A alguien se le ocurre alguna respuesta? A través de los derechos de autor, porque es una escasez falsa. Construyes una escasez inexistente a partir de la prohibición explícita de copiar, difundir y transmitir. Y generas la posibilidad de generar dinero. Y en ese sentido, tanto el desarrollo inmobiliario como la generación de propiedad intelectual son dos vértices de una serie de procesos urbanos que ocurren no solo en Guadalajara, sino en otras partes del mundo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, planteo un poco esto, ¿no? Es decir, ¿quién tiene derecho a soñar la ciudad? ¿No? Porque es legítimo que haya grupos empresariales que quieran dar un cierto vocacionamiento a Guadalajara. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué esta discusión y este debate es tan desigual? Todos tienen el legítimo derecho de plantear qué es lo que quieren para el lugar en el que viven. Pero lo que trato de criticar y problematizar y plantear es que ese conflicto es actualmente desigual, en donde unos imponen su modelo de ciudad silencian al de otros. Y bueno, entonces hago una serie de valoraciones, utilizo varios autores, hablo de cine y series, hablo con una cita de Los Simpson. Luego ya no, antes en algunas presentaciones, cuando el libro acaba de ser presentado hace un par de meses, he tenido un par de presentaciones, pero luego cuando había públicos demasiado juveniles y no entendían mi referencia de Los Simpson, me dolía, así que ahora lo evito, ¿no? ¿Sí pega? Bueno, no sé si han visto el capítulo de El Monorriel, que aparte es un capítulo de Conan O'Brien, escrito por Conan O'Brien cuando era guionista de Los Simpson. Bueno, entonces utilizo bastante de la cultura popular para hablar un poco de los temas. Utilizo mucho a David Harvey, a la Escuela de Frankfurt, por si hay estos intereses. Pero bueno, de esto va el libro y traigo 4 por si a alguien le interesa comprarlos. Valen 100 pesos. Lo venden en los fondos de cultura económica de todo el país. Entiendo que en las librerías Carlos Fuentes, no sé si aquí tengan, vi que tienen aquí una, no sé si esté. Entiendo que en la de la Cineteca sí está. En Gonville, en el Sótano, en el Péndulo también lo pueden encontrar. Me dan 9 pesos por libro, ¿no? Entonces, y en 5 años no puedo hacer trato con nadie, ¿no? Entonces, apóyenme con 9 pesitos, ¿no? Claro, y fíjate, y hay una tensión importante con esto. Eso que acabas de mencionar es como muy relevante porque el libro está protegido por derechos de autor. Es un ensayo que critica el asunto, pero está protegido. Y cuando estaba haciendo la negociación con la editorial, pregunté, por supuesto, oiga, ¿y la incongruencia de que esté protegido por derechos? Y me dijeron, ¿quieres que los imprimamos? Sí. Pues tiene que ir con derechos de autor. Y dije, bueno. Y entonces yo en las conferencias, yo les invito a buscar el PDF, ¿no?
Digamos, les invito más bien a no buscar, no, espera, ya estoy haciendo una cosa ilegal. Los invito a no buscar el PDF, que no se encuentra en sitios como la Pirateca, por ejemplo, ¿no? Que pueden encontrar su sitio web en Twitter, ahora X, ¿no? Pues si ponen Pirateca, no lo hagan, ¿no? No se metan y no busquen el libro, que está en PDF, pero no lo hagan, ¿no? Entonces, bueno, aparte me están grabando, ¿no? Saludos, Fondo de Cultura Económica. Saludos a Paco Taibo y todo el mundo, ¿no? ¿Mande? No lean la tesis, por el amor de Dios, no lean la tesis, ¿no? De hecho, yo espero algún día robarla de la librería del Cuat, ¿no? Sí, no lean la tesis, porque además luego descubrí que entregué una tesis que todavía no era el final, y es la que imprimí. Terrible. Pero bueno, eso. Bueno, no sé, más bien me gustaría si hay alguna pregunta o comentario, pero yo con esto terminaría. Muchas gracias. Bueno, ya nuestro invitado invitó, valga la redundancia, al público a realizar algunas preguntas. No sé si alguien tenga algún cuestionamiento. Yo sí quisiera comentar algo, pero al doctor Refredi, Rocío, ¿alguien más? Doctor Jorge. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, antes que nada, gusto en conocerte, Conrado. Ya había escuchado de ti. Bueno, uno de mis temas de investigación es el tema de ciudades. Y algo que yo discuto mucho, que estudio, es el tema esto de las ciudades creativas. Entonces, al menos en el discurso para la construcción de este tipo de ciudades, ¿no? Pues se necesita de esta clase creativa, ¿no? Entonces, independientemente de si era unas villas panamericanas o luego una ciudad creativa, sin esa clase creativa no podría fomentarse ese tipo de cosas, y que yo en mi tesis de maestría pues digo que no existe una clase creativa como tal, a pesar de que durante mucho tiempo fuimos un enclave de electrónica, ¿no? Pero mi pregunta más va al tema de cuando estabas socializando, estabas entrevistando, por lo que entiendo, estabas haciendo alguna deriva ahí por el Parque Morelos. También no sé cómo fue tu relación, o si tú observaste que también había otro tipo de intereses, porque esa zona, pues sabemos que es una zona de prostitución, una zona roja, y que se mueve mucho dinero gracias a eso, y que el crimen organizado también tiene sus intereses ahí. Entonces, una cosa era doña Lupita o doña Patti, pero también es qué tan cercano estaba ese grupo con este otro grupo, porque también sabemos que allí a 3 cuadras está la Procuraduría. O sea, es un tema que no es tan sencillo decir que la ciudadanía en teoría se puede guardar, pero también tiene intereses, ¿no? Entonces, yo que me gustaría que contaras esa historia, si tú la observaste, porque claro que se ve, o sea, y al igual que yo creo que todos si conocían esa calle, todos conocen en la calzada el Lipstick, ¿no? Entonces, y eso es como un referente para todos los que estudiábamos en la Prepa Jalisco, por un ejemplo, ¿no? Entonces, sí me gustaría que esa parte que discutieras, porque también esos intereses influyeron mucho en la toma de decisiones para que luego se moviera otro tipo de cosas. Rocío. Ok. Muchas gracias. Sí, gracias. Fíjate que cuando hice el trabajo de campo, y esto también lo voy a unir a mis intereses actuales, ¿no? En particular, de hecho, mi tesis actual de doctorado tiene que ver con temas de crimen organizado, ¿no? Ahora me fui por esa línea. Y fíjate que, por ejemplo, las personas que son trabajadoras sexuales del Parque Morelos, ¿no? Existen padrotes, pero yo por lo menos hablando con las asociaciones de las trabajadoras, no hay claramente una red de trata, por ejemplo, no hay el crimen organizado en los términos que convencionalmente se entiende de estas corporaciones transnacionales, sino que de forma bastante orgánica, frente a la ausencia del Estado en el sentido como institucional, ¿no? Porque está la presencia del Estado, pero no en los términos del Estado de Derecho, sino en los términos
términos de la administración de las violencias, de las inseguridades. Y por ejemplo, el principal violentador, ¿no?, de las trabajadoras sexuales del Parque Morelos no eran los padrotes, ¿no?, eran los policías, ¿no? Eran autoridades de reglamentos, por ejemplo, ¿no? Parte de la gente del crimen, que era bastante obvio, era, por ejemplo, el narcomenudeo, ¿no?, de la zona. Pero el narcomenudeo, digamos, no operaba en términos de grandes cárteles del narcotráfico, sino eran asuntos bastante familiares, porque era el hijo de Chonita, porque era el primo, porque no, digamos, no existía esta especie de sensación de toma del territorio por parte del crimen. Y tampoco me daba la impresión, porque aparte incluso gente que se dedicaba al narcomenudeo participaba en las asambleas, tampoco me daba la impresión de que hubiera esta especie de capacidad política de articular intereses. ¿Cuáles eran los intereses? Pues eran intereses igual que los de los barrios, porque digamos, claro, desde la academia, desde la institución, pues parece que el tema del tráfico de drogas, ¿no?, del robo a transeúnte, pues a veces aparenta ser como esta estructura criminal, pero en el fondo son prácticas de supervivencia de un montón de gente y que en la cotidianidad no irrumpen tanto como, por ejemplo, el ejercicio del poder por parte del Estado fuera del ojo público, como los policías extorsionando, como la pedida de moches, ¿no?, como el amedrentamiento que hizo la autoridad en contra de los vecinos. Es decir, ellos jamás habían hablado, es decir, porque aparte, claro, los robos que ocurren en la zona son para quienes deambulamos y somos ajenos, pero por supuesto que el carterista del Parque Morelos conoce a los vecinos, ¿no?, porque aparte son sus familiares, o fueron a la primaria, o etcétera, etcétera. Entonces yo de verdad creo que en el caso específico de el grupo que aglutinó la defensa del Parque Morelos, sí tenían relaciones con agentes criminales o, digamos, agentes de economías, ¿cómo les llaman? Economías ilegales, ¿no? Pero no lo veía en términos de presión articulada y política en búsqueda de un beneficio. Su beneficio en realidad se articulaba de forma muy directa con el interés de que no se construyeran, porque implicaba la transformación de sus vidas y su desplazamiento hacia otros lugares, ¿no? Entonces, eso, o sea, esta fue un poco la experiencia y creo que mucho del crimen y lo que llamamos plazas, por ejemplo, opera no tanto como estas estructuras transnacionales, sino como operan en muchas ocasiones, sobre todo en lugares que no son estratégicos, operan como grupos que administran en colaboración con el Estado, por lo menos con partes del Estado, las economías ilegales, ¿no? Pero son familiares, son tíos, son primos, ¿no? Entonces no hay esta sensación de ocupación, ¿no? En los espacios que son estratégicos, que son, digamos, que tienen un interés, digamos, llamémosle como geopolítico local, ahí sí que la forma de articulación creo que es distinta. En este caso no lo veo así. Buenos días. Me llama la atención, por ejemplo, el desplazamiento que no es el mismo, por ejemplo, en las comunidades rurales, cuando sí ya lo mete de mano el crimen organizado, cuando ya se desplaza completamente comunidades enteras, pero también es interesante verlo como desde la parte urbana, ¿no? Lo que mencionaba también un tanto Raíz sobre cómo es que al final de cuentas ciertos grupos o ciertos intereses pueden interceder para que la gente se desplace. Pero, por ejemplo, yo lo veo un poco más en lo local. Vivo aquí a un bar, en el barrio de San Felipe, y la gentrificación, si se le puede llamar así, viene de los particulares, de los que tienen 3 propiedades y la rentan a 15,000 pesos. Tú ya no puedes pagar una renta de 15,000 pesos. Aunque sigues viviendo en el barrio, pero no es lo mismo, no llega una industria creativa, no llega el gobierno y te dice vamos a hacer este tipo de cosas o negocios, pero sí lo hace desde el particular. O sea, ellos sí, otro ejemplo claro, aquí a una cuadra había una señora que estaba viviendo en una finca enorme. A los 2 años la sacaron, me parece que se había muerto la señora, y hicieron en su lugar consultorios médicos. Pero la señora la sacaron porque los familiares necesitaban
medianos, pero que todavía digan como estas industrias o estos grandes negocios que en algún momento tal vez van a llegar, pero desde lo particular son los que de alguna manera gentrifican, ¿no? El espacio. Sí, y digamos, en el libro relato y le trato de poner nombre a un tipo de gentrificación muy particular, pero no significa que es el único. En realidad, cada proceso de disputa del territorio pues adquiere sus propias lógicas, ¿no? Por supuesto que en este caso hablamos de las industrias creativas, pero hay otro montón de ejemplos, ¿no? Sobre procesos de gentrificación, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del turismo, ¿no? Es decir, que tal vez es el más tradicional de los ejemplos de gentrificación. Y pensaba que esto que mencionas sobre que no necesariamente sean estos grandes actores, estos grandes oligarcas, y es cierto, porque al final de cuentas la gentrificación o digamos estos procesos de despojo también parten de algo que es bastante elemental y es la naturalidad con la que asumimos que el beneficio económico es siempre prioritario frente a cualquier otro tipo de beneficio. De hecho, lo que vemos es que muchas personas al inicio del proceso hubo gente que se organizó para defenderse y porque querían quedarse, pero otros muchos que vendieron. Había muchas personas que rentaban en la zona y fueron los primeros desplazados, porque los propietarios que no habitaban en la zona no tuvieron ningún tipo de incentivo para quedarse, porque pues ya no participaban ahí. Muchas de las personas que vendieron y que vivían ahí, con el dinero que les dieron, que finalmente era un dinero que representaba, digamos, una buena lana, ¿no? Terminaron yéndose a Tlajomulco, perdiendo una serie de beneficios que se encontraban en el centro histórico, equipamientos, escuelas, socialización, espacios públicos, etcétera, ¿no? Entonces, incluso, aunque haya digamos, un pago mucho más oneroso a lo que ellos podrían haber aspirado en un principio antes de que los proyectos se implicaran, lo que hay es un discurso tan naturalizado de que el único bien, valor tangible que podemos aspirar es el bien económico. Pero cuando la gente pierde esos otros bienes intangibles, descubren por qué son importantes. Y pensaba en el caso local, lo que ocurre, por ejemplo, en la zona norte del municipio con la comunidad chichimeca de San Juan de la Laguna, ¿no? En donde ellos, digamos, si bien no es un proceso de gentrificación en los términos del despojamiento de sus viviendas para la construcción de otro tipo de viviendas, lo que sí hay es un proceso de despojamiento para la construcción y consolidación de un núcleo industrial, para la generación de un gasoducto cuyos únicos beneficiarios son la ala industrial. Entonces hay un proceso de amedrentamiento, de persecución en contra de esta comunidad aquí en Lagos por el territorio, ¿no? Que en este caso no es para la construcción de casas, sino es para la construcción de estos núcleos industriales que también generan plusvalía. Es decir, los procesos de financiarización del territorio y de especulación inmobiliaria no solo se refieren a la vivienda, también se refieren, por ejemplo, a las plantas industriales. ¿Cómo les llaman? ¿Sí son plantas? Hubs, sí. Parques industriales, ¿no? Gracias, ¿no? Que también, y ahora estamos en un proceso de relocalización de la industria y un proceso especulativo en el territorio, en particular en Jalisco, que va a ser muy importante, tiene que ver con este tipo de complejos, que además van a detonar procesos urbanos muy importantes, porque justo parte del discurso de reintegrar, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, a las personas que se fueron hacia Tlajomulco, hacia Zapopan, van a desincentivarse, porque vamos a empezar a ver cómo muchos de los nuevos núcleos de trabajo van a seguir generándose hacia las afueras, porque bueno, Guadalajara ya no tiene reserva territorial y entonces con lo que nos vamos a enfrentar es con la consecuente expansión de las ciudades, ¿no? Y sus problemáticas que de ellas deriva. Pero bueno. Sí. Bueno, una parte de las preguntas yo creo que ya ha sido respondida en esta parte. Y preguntarte también con este tema justo de lo que decías, bueno, en Guadalajara sí vive gente, ¿no? Pero a lo mejor no es el volumen de gente que quisiera que viviera o el que vivía hace algunas décadas y que busca traer. De repente vemos que hay proyectos habitacionales de estas torres verticales enormes y viva en el centro de la ciudad y los costos de y compras tu departamento o tu loft y
miles de millones de pesos, ¿no? Para que puedas vivir en la ciudad. Y por otra parte tenemos esta otra industria como Airbnb, que está presente en muchas otras ciudades, y no, la zona metropolitana no es la excepción, que también en este inter pues van gentrificando los espacios. ¿Cuál es tu opinión a este respecto, ¿no? También de esta otra industria como que es de rentas a corto plazo, ¿no? Como Airbnb. Sí, de hecho, fíjense, este libro, pues yo lo empecé a escribir en 2012, que entré a la maestría, pero obviamente, bueno, no, lo empecé desde antes, como en 2011. Salí de la maestría en 2012, 2013 y me titulé en 2018, ¿no? Entonces, pues muchas cosas pasaron, pero bueno, en algún momento mi asesor de tesis me dijo, oye, pues delimita temporal y espacialmente tu caso de investigación, porque pues cada vez ocurrían nuevas cosas. Entonces yo terminé la relatoría de lo ocurrido en el parque en 2015, ¿no? Hasta ahí concluyó, ¿no? Pero a partir desde 2015 y posterior a la pandemia, lo que hemos visto pues justo es una incorporación de tecnologías digitales de forma masiva, mucho más importante y a una velocidad mucho más importante de la que hemos visto en los últimos 20 años, ¿no? Y Airbnb, en realidad, pues podríamos utilizar el concepto de ciudad copyright para hablar también de eso, porque en el fondo hay una transformación urbana mediada por la propiedad intelectual. En este caso ya no es la intervención directa para llevar la industria, sino es la generación de una serie de comportamientos en las personas que buscan satisfacer las lógicas de un algoritmo de una empresa. Ese algoritmo, por supuesto, es propiedad intelectual, ¿no? Entonces se toman decisiones urbanísticas, por ejemplo, la colonia americana tenemos muchos edificios, ¿no? Que fundamentalmente hay un reportaje en un medio independiente que se llama Zona Docs, en donde con un trabajo que hicieron estiman que alrededor de solo el 40% de las nuevas edificaciones están ocupadas por vivienda. El resto o están paradas y no se han vendido o están en Airbnbs, ¿no? ¿Y qué significa esto? Hay una transformación morfológica de la ciudad para la satisfacción de un algoritmo. Es decir, nuevamente, la ciudad puesta al servicio de los intereses de Silicon Valley, ¿no? De Mark Zuckerberg, de Elon Musk, o de que ustedes quieren, que parecería una cosa como muy alocada y muy de conspiración, pero en el fondo estas herramientas, ¿no? Son tan apropiadas, son tan naturalizadas, que lo que hacemos es que los comportamientos de las personas y por lo tanto las transformaciones de la ciudad que de ellas derivan, lo que ocurre es que sencillamente estamos trabajando y haciendo mucho más, ¿cómo llamarle?, amistoso la forma en la que opera la ciudad para que correspondan con los algoritmos. Lo mismo pasó con Uber, ¿no? Es decir, hay una serie de reglamentaciones y de leyes, ¿no? Es decir, yo no es que esté a favor de los permisionarios de taxis, ¿no? Yo cada vez que voy al aeropuerto es un desastre, ¿no? Y termino peleando porque yo soy un usuario constante de Uber, pero la realidad es que, por ejemplo, los choferes de Uber no tuvieron que pasar por todos los procesos administrativos y costos que, por ejemplo, una persona de taxis tiene. Y entonces generas conflictos sociales. Y no solo ocurre en Guadalajara, ocurre en todo el mundo, ¿no? En ese sentido, lo que yo creo es que nuevamente estamos frente a un reto que incluso me parece que es un reto en términos democráticos y en términos de soberanía estatal. Porque lo que tenemos son estas industrias gigantescas que transforman por completo la forma en la que interactuamos socialmente, que transforman nuestras ciudades, pero que no pueden ser regulados por ningún Estado-nación, porque su poder es global. Entonces ningún marco jurídico es lo suficientemente potente para ponerles topes, para regularlos, para modificarlos, porque además hay temas operativos, y es que los servidores de Airbnb no sé dónde estén, pero a lo mejor están en Dinamarca y su procesamiento está en Estados Unidos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que entiendo es que este concepto de ciudad copyright puede ser aplicado no solo para los procesos de despojo material, sino también para los procesos de transformación urbana centrados en modificaciones relacionadas a propiedad intelectual, como son los algoritmos y las apps y todo esto. Bueno, pues ya por cuestiones de tiempo vamos a
a terminar esta conferencia, esta intervención. Agradecemos muchísimo la participación del público, agradecemos al maestro Conrado Romo que haya participado, que haya aceptado esta invitación. Me voy a dar pie a leer la constancia que le vamos a entregar. Dice: Universidad Internacional de Verano, Centro Universitario de los Lagos, Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco, otorga la presente constancia al maestro Conrado Romo García por su participación como ponente con la conferencia inaugural A Mickey Mouse le falta barrio, gentrificación e industrias creativas en las jornadas interdisciplinarias de ciencias humanas llevadas a cabo en la Universidad Internacional de Verano 2024. Atentamente piensa y trabaja 30 años de la autonomía de la Universidad de Guadalajara y su organización en red. Lagos de Moreno, Jalisco, 14 de junio de 2024. Firma la doctora Gloria Angélica Hernández Obledo, rectora del centro, y la doctora Carla Noemí Padilla Martínez, secretaria académica. Un fuerte aplauso, por favor, para el maestro Conrado.